Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El acuerdo entre el gobierno nacional y los transportadores que puso fin al paro contempla que el valor del diésel solo subirá 800 pesos y que se crearán mesas técnicas para tratar los problemas estructurales del sector transporte. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La inflación mensual de agosto fue del 0%. Desde julio de 2020 no se daba esa cifra. La inflación anual disminuyó al 6.12%. La caída en el precio de los alimentos influyó en la reducción del índice anual. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En el Cauca, las fuerzas militares dieron de baja a 8 guerrilleros de las disidencias de la Segunda Marquetalia. Luego de fuertes combates entre las disidencias de alias Iván Mordisco y de la Segunda Marquetalia, las fuerzas militares activaron operaciones ofensivas con misiles en contra de los 2 grupos armados. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Juez de Georgia acusa al menor de 14 años por perpetrar tiroteo en escuela de Atlanta y a su padre quien le regaló el arma del ataque. Ambos podrían enfrentar una condena de 180 años de cárcel. Kamala Harris recauda el triple de donaciones que Donald Trump en su campaña. Trump promete que prohibirá las hipotecas para inmigrantes indocumentados. Presidente Lula arremete contra Maduro y dice que su comportamiento es decepcionante. Tragedia en Kenia. Incendio en escuela acaba con la vida de 17 niños. El adolescente que mató a 4 personas se hirió a otras 9 en una escuela secundaria de Georgia y su padre comparecieron ante el tribunal. Ambos podrían ser condenados a cadena perpetua. Colt Gray, el sospechoso del tiroteo en la escuela de Appalachia, que dejó 2 estudiantes y 2 profesores muertos, compareció ante el tribunal de Georgia. El juez dijo que Gray podía enfrentar cadena perpetua debido a su edad y afirmó que el joven de 14 años, acusado hasta ahora de 4 cargos de homicidio agravado, enfrentará cargos adicionales en el futuro. When he was taken into custody on Wednesday, we did not have the identities or the conditions of the other victims, so we were not able to charge on those offenses. So when the evidence comes in and they've been able a chance to heal physically, emotionally, and spiritually, we will get with them, and there will be additional charges that address the other victims in the case. Ahora bien, Colin Gray, el padre del sospechoso, también compareció ante el tribunal y se enteró que podría pasar el resto de su vida tras las rejas si es declarado culpable, ya que está acusado de 2 cargos de asesinato en segundo grado, 4 cargos de homicidio involuntario y 8 cargos de crueldad hacia los niños, que le podrían dar hasta 180 años de cárcel. El gobierno de Estados Unidos comunicó que durante agosto se crearon más de 140,000 puestos de trabajo y con ello la tasa de desempleo disminuyó al 4,2%. La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos anunció que tras encadenar 4 meses de subidas, la tasa de desempleo en el país bajó 1/10 en agosto con respecto a julio hasta alcanzar el 4.2%, por lo que el presidente Joe Biden dijo que estas cifras muestran que la economía de Estados Unidos va en la dirección correcta. Este informe se da después de desplomarse en julio la creación neta de nuevos puestos de trabajo, que subió de nuevo en agosto hasta los 142,000 puestos nuevos, 53,000 más que el mes anterior. La campaña de la candidata demócrata Kamala Harris rompió un récord en recaudación de fondos, casi triplica los ingresos obtenidos por el republicano Donald Trump en agosto. La campaña de la candidata demócrata a la presidencia estadounidense Kamala Harris anunció que ha recaudado hasta el momento 361 millones de dólares en agosto y que tiene unos 404 millones en efectivo. La campaña destacó que ha sido el mejor mes de recaudación de fondos de base en la historia presidencial y que casi triplica el acopio de dinero de su rival, el expresidente y candidato republicano Donald Trump. Esto tras el anuncio de la campaña republicana que había recaudado 130 millones en agosto y que disponía de unos
unos 300 millones en efectivo. Esto ocurre a 60 días de las elecciones del 5 de noviembre y de cara al primer debate entre los candidatos el próximo 10 de septiembre en el canal ABC. El expresidente y candidato presidencial de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió prohibir las hipotecas para inmigrantes indocumentados si regresa a la Casa Blanca. Donald Trump, quien busca regresar a la Casa Blanca, dijo que planea prohibir las hipotecas para inmigrantes indocumentados, ya que esto ayudará a abordar la asequibilidad de la vivienda para los ciudadanos estadounidenses y así evitar el aumento de los costos de la residencia. That's why my plan will ban mortgages for illegal aliens in California. They're passing a law where we're going to give illegal aliens money to buy a house. But our soldiers, our veterans that are laying on the streets, they can't have them. El expresidente agregó que eliminará las normativas que aumentan los costos en las viviendas, abriendo algunos terrenos federales disponibles para la construcción de residencias a gran escala en zonas de baja presión fiscal y escasa regulación. El mandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, insistió en que Nicolás Maduro debe publicar las actas electorales para demostrar si ganó efectivamente las elecciones presidenciales. Agregó que el comportamiento de Maduro es decepcionante. Ante la crisis postelectoral que enfrenta Venezuela y que no se ha logrado solucionar ante la negativa del presidente venezolano Nicolás Maduro de no presentar las actas electorales, su homólogo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, insiste en que Maduro demuestre que ganó las elecciones. Eu acho que o Maduro, como presidente, ele deveria falar o seguinte: uma coisa, eu vou provar, sabe, que eu sou preferido do povo aqui, vou convocar uma nova eleição. Mas ele não faz. Então, veja, nós estamos agora numa posição Brasil e Colômbia. A gente não aceitou o resultado das eleições, mas não vou romper relações e também não concordo com a punição unilateral, bloqueio. Porque o bloqueio não prejudica o Maduro, o bloqueio prejudica o povo. E eu acho que o povo não deve ser vítima disso. El mandatario brasileño agregó que el comportamiento de Maduro es decepcionante y deja mucho que desear. El gobierno de Estados Unidos emitió una nueva advertencia contra Venezuela, prometiendo sanciones tras el decomiso del avión presidencial de Nicolás Maduro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, prometió sanciones a Venezuela durante una visita a República Dominicana, luego de que el pasado lunes Washington incautara el avión del presidente venezolano Nicolás Maduro en medio de la crisis política generada tras su controvertida reelección. With regard to the plane seizures, we've been very clear. We'll implement our sanctions, and if we find violations of them, we will act. That's what we did. And that's what we'll continue to do. El funcionario de los Estados Unidos también afirmó que el gobierno de su país se encontraba preocupado por la trayectoria que ha tomado Venezuela tras las elecciones, en las que afirma que la voluntad del pueblo no podía haber sido más clara, pero que lamentablemente esa voluntad y sus votos no se vieron reflejados. El gobierno de Argentina anunció que les abre las puertas a los migrantes venezolanos para que ingresen y se regularicen, incluso con documentos vencidos. La Dirección Nacional de Migraciones ha lanzado una nueva disposición con nuevas medidas para la admisión y regularización migratoria de venezolanos que va a estar vigente por los próximos 90 días. Ahora, todos los venezolanos podrán ingresar a la Argentina con su cédula de identidad o pasaporte, incluso si están vencidos. Y para los niños menores de 9 años podrán ingresar excepcionalmente con la partida de nacimiento. De esta manera, Argentina le abre las puertas a los migrantes venezolanos ante las dificultades que tienen estos ciudadanos para obtener sus cédulas de identidad o pasaportes por las restricciones que impone el régimen de Nicolás Maduro y por el cierre del consulado de Venezuela en Buenos Aires. Esta medida que logramos viene también a corregir ese limbo migratorio en el que habían quedado casi 10.000 venezolanos. Según datos del gobierno argentino, en la actualidad residen en el país más de 220.000 personas de origen venezolano. Esta medida llega en plena crisis política que enfrenta a Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Este año el planeta ha vivido su verano más caliente en la historia. Tan solo en Estados Unidos 87 ciudades rompieron el récord de calor. Según la Agencia del Cambio Climático Copernicus, el verano en el hemisferio norte entre junio y agosto fue el más caliente desde 1940. La temperatura global del planeta durante los meses de julio, junio, agosto ha estado en 1,51% por encima de la era preindustrial. En lo que va de este año, la temperatura promedio ha sido un 0,23 grados centígrados más alta que en el mismo periodo de 2023. De seguir esta tendencia, las proyecciones del estudio señalan que 2024 será el año más caluroso de toda la historia. Un incendio en un dormitorio escolar en Kenia dejó sin vida a 17 estudiantes y gravemente heridos a 13 más. Aún se desconocen las causas que iniciaron el fuego. La policía indicó que la mayoría de personas fallecidas son niños y que hay 70 menores de edad desaparecidos. El presidente de Kenia, William Ruto, lamentó la tragedia y ordenó una investigación. Hong Kong está bajo alerta debido al paso del supertifón Yagi. La tormenta ha provocado fuertes ráfagas y alertas de lluvia. Según las autoridades chinas, los servicios de trenes están limitados y se recomendó a la población evitar las zonas costeras del país. Y en Honduras ha aumentado la presión contra la presidenta Xiomara Castro para que renuncie a su cargo por presunta vinculación con el narcotráfico. Esto luego de que saliera a la luz un video que muestra a narcotraficantes de ese país negociando sobornos con Carlos Zelaya, cuñado de Xiomara Castro y hermano del expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado en junio de 2009. Además, piden a la mandataria que reconsidere su decisión de terminar el tratado de extradición con Estados Unidos. La cápsula Starliner de Boeing se desacopló de la Estación Espacial Internacional, concluyendo su estancia de casi 3 meses en el espacio. Sin embargo, su regreso se da con una cabina vacía, dejando atrás a 2 astronautas que no pudieron retornar a la Tierra por problemas técnicos en la misma y que ahora deben permanecer en la Estación Espacial por unos 5 o 6 meses más. Una empresa de Corea del Sur presentó un simpático robot con inteligencia artificial que crea historias a partir de los dibujos de los niños. Este pequeño compañero doméstico tiene imaginación propia, o al menos una impulsada por inteligencia artificial generativa. No hace falta ser un Picasso para utilizar sus capacidades narrativas. Con unos cuantos bocetos sencillos en una tablet, el dispositivo llamado Q9 crea una historia. Q9 es parte del sistema Think On, un centro doméstico más amplio que utiliza sensores, comandos de voz y robots para hacer que la vida en el hogar funcione un poco más fluida. El gigante tecnológico surcoreano que diseñó este dispositivo está intentando suavizar la inteligencia artificial y llama a su enfoque inteligencia afectuosa. Entrevista CMI. Muy buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI. Hoy se dio fin al paro de camioneros luego de un acuerdo entre transportadores y gobierno nacional. Recordemos que la motivación de los camioneros para bloquear varias vías del país fue el aumento de 1.904 pesos al valor del diésel. En el acuerdo con el gobierno nacional se definió que ese aumento no sería de 1.904 pesos para este año, sino de 800 pesos en el valor del diésel para el año 2024. Hoy tenemos 2 invitados. Nuestra primera invitada de esta noche es la ministra de Transporte, María Constanza García. Ministra, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Luisa. Un gusto estar acompañándolos. Ministra, pasamos de 1.904 pesos del aumento en el valor del diésel a 800 pesos para este año 2024. En las cuentas del Gobierno Nacional, ¿eso sigue dando para reducir ese déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles? Bueno, Luisa, yo creo que es muy importante recapitular. El Gobierno Nacional vino haciendo primero equilibrar el valor de la gasolina. Aquí iniciamos con el equilibrio y poder aumentar el valor del diésel. El gobierno había hecho unas cuentas, un primer incremento que iba a permitir en lo que quedaba del año poder recaudar 1.6 billones de pesos. Y en el año 2025 estábamos hablando de 4 billones de pesos. Sin embargo, pues a partir de la decisión del incremento,
se inicia pues esta protesta y más allá tenemos la oportunidad también de abrir este diálogo donde diferentes líderes del gremio, pequeños transportadores, transportadores independientes, las bases camioneras, el transporte especial, intermunicipal, los gremios de volquetas, le han presentado al gobierno pues unas inquietudes que tienen, preocupaciones frente a las necesidades de poder introducir reformas y poder encontrar soluciones a temas estructurales que consideran no permite que esa alza de 1.904 pesos, que significa en el costo del viaje un incremento de 7.4%. Quiere decir que por cada 100 pesos que está en el costo de viaje, estos 1.904 significaban un incremento de 7.4%. Sin embargo, producto de estos diálogos, pues se nos expresaba que hoy hay unas asimetrías dentro de la operación, de los diferentes actores que participan en esto, el generador de la carga, el empresario, el transportador, y nos sugerían y nos pedían que nos diéramos un espacio para poder revisar estos temas estructurales y en ese sentido fue que fuimos desarrollando los acuerdos de la mesa. Nosotros finalmente como gobierno y en un ejercicio también de entendimiento, de diálogo, de abrir el espacio para que estos pequeños propietarios camioneros que en el pasado no habían tenido la oportunidad de tener un diálogo directo con el gobierno, y aquí también debo decir, hubo a lo largo de estos 3 días también muchos reclamos frente a incumplimientos del pasado. Entonces, en este espacio, lograr unos acuerdos, aquí dentro del acuerdo que hicimos, hay varias mesas de trabajo que tenemos 8 días y ese fue el acuerdo que hicimos, que en máximo 8 días ya estuviéramos convocando, vamos a tener una temática importante, esto nos tiene que permitir, insisto, primero en identificar esos temas estructurales, poder encontrar soluciones y poder introducir unos cambios normativos, unas reformas a estas modalidades de transporte. Entonces realmente logramos ya identificar unos aspectos y ahorita viene pues todo un ejercicio de trabajo para poder generar estos cambios y estas reformas. Claro, ministra, reformas necesarias para el sector transporte, pero mi pregunta iba ya también hacia la necesidad de aumentar el valor del diésel. Ustedes planteaban primero cerca de 2.000 pesos, 1.904 pesos, ahora son 800. ¿Este aumento de 800 pesos sigue o sí aliviaría lo que está sucediendo en el Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles? Bueno, Luisa, empieza un alivio, ¿no? Ya este primer incremento, o sea, si nosotros inicialmente habíamos pactado desde Hacienda este primer incremento, que era una tercera parte, estábamos hablando de 1.6 billones al año, 4 billones de pesos, pues este incremento que ya se logra hacer es un incremento del 42% de esos 1.900 pesos. Eso implica o significa que en ese mismo porcentaje se va a poder iniciar este recaudo. Esto tiene que ser, recuerden ustedes, en el caso de la gasolina, el gobierno planteó un incremento gradual. El señor presidente ayer lo decía, hoy está sobre la mesa este acuerdo, arrancamos ya, en este momento arranca un incremento de 400 pesos, el 1 de diciembre entra otro incremento de 400 pesos, iniciamos este trabajo y el propósito que tenemos es lograr que se sigan dando incrementos graduales en la medida que logremos identificar esos aspectos estructurales y garanticemos también desde la regulación, desde el control, cómo logra trasladarse ese valor, ese incremento y no termina siendo el pequeño propietario el que lo debe cubrir sacrificando la parte de su negocio. Yo creo que ahí es donde está el tema importante y es que este incremento, que es un incremento en el costo, debe trasladarse a quien paga la carga y no debe quedarse y no debe ser ese pequeño, ese independiente quien termine restando ese mayor incremento de su negocio, porque si hay una simetría que hace que pues finalmente sea él el que termine asumiendo este costo. Claro. Ministra, sin duda, ese es uno de los puntos del acuerdo, revisar el SISETAC, que recordemos es el sistema con el que se define el valor de los fletes en el país y de los costos del transporte también. En estos 6 meses, ¿se puede garantizar que ese SISETAC se va a reformar, se va a mejorar y no será el transportador quien termine pagando el precio o perdiendo más bien lo que se le aumenta en el valor del diésel, del combustible, que es cerca del 40% de la tabla de costos que tiene el transporte?
Bueno, eso tiene como dos elementos. Primero, el CICETAC. Existe el CICETAC, funciona. El CICETAC hoy le aplica ya a un grupo importante de carga. Ahí, para estos que ya lo usan, tenemos un problema y es, hemos encontrado, y eso también lo informaba nuestra superintendente, lo decía el mismo presidente, hemos venido haciendo un análisis de todos los manifiestos de carga que se expidieron en el año 2022, en el año 2023, cuáles han estado por debajo del CICETAC, y hemos encontrado en cada año cerca de 1.000 empresas que han estado pagando por debajo del CICETAC, y encontramos casi que 800 algo empresas que son reincidentes, o sea, las identificamos en el año 2022 y las identificamos en el año 2023. Entonces ahí viene un primer elemento y está en el acta, y es seguir fortaleciendo ese seguimiento y ese control que se viene haciendo desde la superintendencia para garantizar que se cumpla el CICETAC, que nadie pueda pagar por debajo del CICETAC, que no lo deban hacer porque pues también se fortalece el control. Ahora, hay otra variable y es cómo ampliar el CICETAC para que le aplique a otro tipo de carga, y entonces ahí dejamos, y ya el ministerio ha venido avanzando para extenderlo a la carga refrigerada, para extenderlo a las volquetas, para extenderlo a líquidos, para extenderlo a, donde tenemos probablemente el mayor reto, el mayor trabajo es a la carga liviana. Pero ya hoy hay unos avances para poder aplicar esas metodologías, poder caracterizar esas rutas, los consumos de este tipo de vehículos, las características y las variables de estos tipos de vehículos, que nos permita caracterizar estas rutas y generar en el CICETAC estos precios de referencia. Entonces, no es un trabajo que se arranca de cero. El ministerio, junto con sus equipos, ha venido ya avanzando, y esto nos tiene que permitir que ya para algunas categorías en un mes, 2 meses, podamos subir esto al CICETAC. Ministra, ¿y en menos de 8 días iniciarían entonces estas mesas técnicas y de trabajo con los transportadores? Sí, así es, se pactaron varias mesas, pactamos mesa con el transporte especial, pactamos mesa con el transporte colectivo. Aquí habían unos integrantes de estas modalidades de transporte con unos temas muy particulares, entonces con ellos vamos a hacer unas mesas especiales y una mesa en la generalidad del transporte de carga para ver una serie de temas. No es solamente el CICETAC, es un tema de asimetría en las relaciones económicas. Se hicieron denuncias de algunas situaciones, como el no pago de saldos, como el pago de los descuentos de unos prontopagos. Entonces ahí vamos a generar estas mesas. Nos hemos comprometido a que en menos de 8 días estas mesas ya estarán convocadas. El Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, quienes acompañaron todo este proceso, quedaron también y son veedores del acta. Van a participar de esta mesa para seguir acompañando en este ejercicio de veeduría. Y ahorita estas mesas tendrán también, aquí viene un espacio para poder determinar también el método y la metodología de trabajo, poder identificar ya quiénes van a representar estos liderazgos, poder definir unas metodologías y ponernos unos plazos pues para ir analizando y construyendo propuestas que algunas podrán ir a un espacio de resolución que depende del Ministerio de Transporte, otras podrán llevarse a decreto que se expide con el señor presidente y otras pues deberán definirse a nivel de ley. Ese es parte del ejercicio. Pero yo quiero, Luisa, también llamar la atención y el significado de este diálogo, el significado de haber logrado estos 3 días una conversación, de haber entendido también lo que nos estaban planteando las bases camioneras, lo que nos estaban planteando los independientes, y es también la voluntad del gobierno. O sea, hay que escuchar, hay que entender, hay que ponerse en el modo de querer hacer. Y eso es precisamente lo que este gobierno y este acuerdo en particular sella y demuestra, y es la voluntad de nuestro gobierno por poder propiciar estas transformaciones que le permitan una democratización, una mejor democratización y una mejor simetría en las relaciones de los diferentes actores que participan de estas cadenas logísticas. Sí, ministra, entendimos ya lo de las mesas que son necesarias para que avance entonces la solución de estos problemas estructurales. Hablemos también del otro acuerdo, y es de congelar futuros aumentos, es decir, por ahora se sube 800 pesos el valor del diésel, pero para el otro año lo que estaba programado en subir los otros 4.000 que asegura el gobierno hacen necesarios, o hacen falta más bien, o son necesarios, se van a congelar. ¿Hasta cuándo se puede congelar el aumento que
tiene pensado el gobierno realizar a este combustible, el aumento de precio? Bueno, Luisa, empecemos porque esta conversación hoy estaba alrededor de la resolución que estaba emitida, que decretó un incremento o estableció un incremento de 1.904 pesos. Ese era el incremento que estaba sobre la mesa, y sobre ese incremento es que hoy se toman unas decisiones para hacer 2 primeros incrementos de 400 pesos, generar ya todo este espacio, y en ese sentido vamos a ir también midiendo cómo se van a dar esas gradualidades. Yo creo que hoy lo que está sobre la mesa es la necesidad de trabajar y garantizar que ese incremento se traslade realmente a quien lo debe cubrir, a quien lo debe pagar. Y yo creo que hoy lo que nos ocupa y el compromiso que tenemos es avanzar en estas definiciones estructurales, y en la medida que logremos ese avance, aquí ya no deberíamos tener una discusión, una conversación si se incrementa o no se incrementa, porque simplemente el sistema va a permitir trasladar ese incremento. Entonces yo creo que hoy, de resaltar, lograr un acuerdo a través del diálogo, un diálogo abierto, un diálogo genuino, un diálogo transparente, un diálogo que creo que también deja una enseñanza. Dejamos participar a las bases que estaban en las manifestaciones, que estaban en otros lugares pues fuera o diferentes a Bogotá, y logramos construir este consenso, un compromiso por trabajar los elementos estructurales, garantizar el traslado del incremento a quien realmente lo debe pagar, y no generar este escenario donde termina siendo el más débil el que tiene que descontarlo desde su parte de la operación del negocio. Y estamos seguros, así lo decía el señor presidente, que si uno resuelve esto ahorita, que es lo estructural, ya logra poder plantear estos incrementos en los términos que necesita el gobierno poder hacerlos. Pero pues también yo creo que es importante entender que más allá de esta necesidad, también aquí hay una realidad y que necesitamos pues tratar y lograr esa transformación, solución, pues para que se pueda dar esto también de una manera gradual, pero con una armonía que permita trasladar este costo. Mi pregunta anterior, ministra, era porque quisiéramos saber también si en esas mesas técnicas se va a revisar el tema de los combustibles, el sistema o la estructura del sistema de combustibles en el país. Es decir, ¿se va a poner sobre la mesa cómo se realizarán los futuros aumentos? No solo desde el sector transporte, sino cómo se van a realizar de ahora en adelante los aumentos. Pero yo creo que un punto que ha estado sobre la mesa, no solamente ahorita en estos diálogos de estos 3 días, también estuvo en la mesa, en las conversaciones que lideró el ministro de Hacienda con representantes del gremio, y es, hay una hipótesis frente a que el precio que debería cubrirse o reconocerse no es el precio internacional, sino es un precio que algunos han querido denominar el precio de la Fórmula Colombia. Si bien el gobierno nacional ya en múltiples ocasiones ha explicado de dónde nace, cuál es la normatividad que aplica para que ese sea el precio con el cual se liquida, nosotros dentro del acta determinamos y hicimos un acuerdo de que nuevamente íbamos a abrir unos espacios para poder discutir, cada una de las partes pueda presentar su hipótesis frente al cobro, y que de encontrarse que procede alguna modificación al respecto, el gobierno nacional está dispuesto pues a acompañar esa modificación. Entonces lo que viene en ese aspecto de la fórmula, de cómo se debería liquidar el valor y si esto genera o no un diferencial, pues es precisamente lo que pues pactamos para que nuevamente, insisto, porque de esto ya habíamos tenido espacio para explicarlo, lo discutamos, y a partir de ahí pues vamos a mirar qué procede frente a la posibilidad o no de introducir cambios en la fórmula. Claro, porque usted bien lo ha dicho, de todas formas los 4.000 o ya no 4.000 sino 5.200 hacen falta según las mediciones que ustedes han hecho para aumentar en ese valor de ese combustible. Sí, yo creo que eso nadie lo ha negado, pero yo creo que uno también pues debe poder dar trámite y reaccionar pues a las realidades y a las necesidades, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Yo creo que esa es una de las características de este gobierno. Yo creo que uno de los temas que deja ver esta situación, esta protesta, es pues que hay una justa causa, y eso es lo que este gobierno está haciendo, reconociendo que hay una justa causa. En nuestro país hay 19 millones de vehículos, un poco más de 1 millón de vehículos son a diésel, quiere decir el 6% de los vehículos de nuestro país son a diésel. De esos más o menos 600.000 vehículos son públicos, otro tanto son camionetas, camperos, automóviles de placa amarilla. Entonces,
a esta masa de servicio público que son tractocamiones, que son camiones, que son buses especiales, que son volquetas, que están trabajando en lo público, que tienen un sistema de referencia, pero que este sistema aparentemente tiene asimetrías, tiene imperfecciones, pues yo creo que el deber también del gobierno, y en este caso de nuestro gobierno y del compromiso es, venga, entendamos, escuchemos, miremos qué está pasando. Y esto es prioritario, al igual que es prioritario el incremento, y aquí lo que necesitamos es, hagamos estos 400, los otros 400, a la par vamos haciendo estas reformas, y esto nos tiene que permitir que se dé la discusión de la necesidad de esta gradualidad, pero que se dé también y que esto no se convierta en un problema porque no logra trasladarse. Yo creo que es claro el tema, y son los caminos, y esta es la hoja de ruta que va a seguir el gobierno frente a esto. Pues, ministra, felicitarlos por el acuerdo que se acaba de dar y pues con ello, por supuesto, el levantamiento del paro de camioneros en el país. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña a esta hora nuestro segundo invitado, Daniel Gutiérrez, presidente de Fedetransporte, uno de los voceros del Comité de Negociación del Valor del Diésel ante el gobierno o con el gobierno nacional. Presidente, ¿cuáles son los puntos irremovibles de los camioneros que después del acuerdo firmado con el gobierno nacional no se pueden incumplir? La implementación de las mesas no se pueden incumplir porque es el desarrollo de cada uno de los puntos de las necesidades que hacen sustentable el servicio del transporte. ¿Cuándo tienen que iniciar esas mesas para revisar los problemas estructurales del sistema de combustibles del país? Antes de 8 días. No se puede demorar un día más porque sería un incumplimiento a lo acordado. En esas mesas, ¿cuáles son los temas principales que ustedes aseguran debe resolverse junto al gobierno nacional para que el transporte sea viable, para que el transporte sea sostenible y para que no se vuelvan a registrar este tipo de bloqueos en el país? En el transporte de carga, básicamente el CICETAC. Sí. En el transporte... Díganmelo a los televidentes, ¿qué es el CICETAC? El CICETAC, ¿no? Es la tabla de valores del flete que aparece en una plataforma y que es fijada por el gobierno nacional, que los empresarios la utilizan de una forma a su favor, en donde si aparece que debe pagar 100 pesos, negocian con el transportador a pagarle 70 y el resto del dinero pues no sabemos en dónde está. Lo que queremos es una claridad frente a lo que sale en la plataforma, a lo que se le paga al transportador como tal. Para nuestros televidentes, estamos hablando con las bases camioneras, no con empresas de transporte, sino con bases camioneras, los protagonistas del acuerdo con el gobierno nacional sobre el valor del diésel. Correcto. Teniendo esta claridad, lo que usted me está diciendo es que lo que se refleje en esa tabla de fletes así debe ser para todas las medidas, para todos los transportadores. Tiene que ser para transporte de carga pesada, mediana y liviano, que no está implementado en todos y se debe implementar, y fue uno de los compromisos de la señora ministra. Con esto lo que se asegura es que el aumento que tenga el combustible como ACPM no registre o no reporte pérdidas o no genere pérdidas en la labor que hace el transportador. Correcto, porque si allí se ve reflejado el aumento que se está realizando, pues definitivamente el costo va a aumentar y el conductor va a tener los recursos necesarios para prestar su servicio. En el caso del transporte escolar, pues lo mismo, el tema del FUEG. Si el FUEG está de una forma virtual y no toca estar incumpliendo con las normas ecológicas de estar imprimiendo una serie de documentos, pues van a poder ser más fáciles las operaciones. Pero es un FUEG que es una medida que enreda el tema operacional con el transporte escolar, y lo que se está pidiendo es una suspensión, una eliminación de este FUEG. Y otras medidas que hacen parte del transporte intermunicipal, como el tema de los peajes tan costosos, el tema de las tasas de uso, pruebas de alcoholimetría y demás, y los pasajes siguen al mismo valor y no es operacionalmente rentable. Entonces muchos de los trabajadores están a pérdidas, a saldos en rojo, y es lo que queremos evitar. Si estas mesas tienen el éxito y el compromiso del gobierno en 2 meses tener todo funcionando, pues nosotros veríamos reflejados una recuperación de esa inversión de 800 pesos muy reflejada en los ingresos económicos. Venga, la propuesta de 800 pesos era del gobierno, la inicial de ustedes era de 100 pesos, después pasó a 400 pesos. ¿Ustedes están tranquilos que sea un aumento de 400 ahora y otro aumento de 400 en diciembre? Pues por supuesto no estamos tranquilos, porque una de las premisas
de campaña del señor presidente es que no iba a haber aumentos de combustible. Sí. Y ayer nos demostró totalmente lo contrario. Pero no entendemos. Ahora, nosotros dijimos, bueno, vamos con el tema del ofrecimiento de los 100 pesos. Propusimos 125, no fuimos escuchados, propusimos 150 tampoco, y el gobierno simplemente dijo, es 800 y punto, inamovible. Lo que sí dijo después es que se suspendía cualquier tipo de incrementos hasta que no se cumpliera con las mesas por cada uno de los modos de transporte y se dieran soluciones reales en ese aspecto. Ustedes como bases camioneras pueden comprometerse con el país, no con el gobierno, con el país, con el resto de ciudadanos, muchos afectados por los bloqueos, que con este acuerdo no se van a registrar más bloqueos y que en este momento no hay bloqueos activos. Es que nosotros no fuimos los causantes de los bloqueos, fue el gobierno por una decisión inconsulta de aumentar 1.904 pesos el valor del combustible, y él es el responsable, nosotros no. Sí. Y nosotros hemos cumplido. Desde el momento en que nos pidieron los corredores humanitarios, lo hicimos y se lo demostramos al coronel cuando nos estaban acusando de que no habían corredores humanitarios y sí estaban maltratando a nuestros conductores en la vía. Nosotros siempre hemos cumplido. Nosotros llevamos la evolución de la economía a nivel nacional, tanto de transporte de carga como de pasajeros. Y nosotros somos los más perjudicados. Los compañeros tenían 3 días de estar en cese de actividades y no hubo ningún acuerdo para que se les condonaran los peajes durante 1 o 2 días y pudieran retornar a sus lugares de trabajo. No tenían para los peajes porque gastaron en la alimentación de estos 3 días. Es complejo. ¿Cuáles otros puntos sí se incluyeron en el acuerdo y son importantes e inamovibles para ustedes? Lo más importante, creería yo, es la presencia de la ministra del Trabajo, en donde entiende que nosotros tenemos unas necesidades, sobre todo con el transporte privado, las personas que no están agremiadas, las personas que no están en ninguna empresa, que tienen su particular uso de su herramienta de trabajo y no están afiliados al tema de la seguridad social. Sí. Entonces, para que esas personas, las empresas, las vinculen directamente con el tema de la seguridad social, es un avance significativo. Y el otro avance fundamental es que también se va a incluir la posibilidad de realizar un fondo de estabilidad para los que no logramos pensionarnos, porque ahorita es la exigencia de la seguridad social, pero en tiempos anteriores simplemente tome las llaves, trabaje, le pagamos su sueldo, pero no había la inclusión a la seguridad social. Entonces muchos de nosotros contamos con 250, 280 semanas que ni siquiera nos alcanzan para llegar a la renta básica mínima. Entonces eso es lo que pretendemos, que hay conductores de 70, 80 años que no van a llegar a pensionarse, que todavía están al frente del cañón, pero pues ¿qué va a pasar con ellos? Hay mucha informalidad todavía en el transporte. Bastante, sí señora, porque el tema manejado de una forma como aislada, como que es una república independiente y que yo simplemente generador de carga me pongo como en una subasta al mejor postor, y no entiendo que debo cumplir con unos requisitos de la ley 336 del 96 que de por sí se debatió, que está muy obsoleta. Presidente, qué bueno que usted toque este tema, porque ahorita que venía ingresando a estudio notamos que usted tiene una dificultad en su movilidad. Y aún así, durante varios años conduce un camión, ha estado al frente de ellos y también están luchando por unos derechos y unas garantías para personas con discapacidad. Sí, claro que sí. Como presidente del Sindicato Mundial de Industria, Rama y Servicios de Personas con Discapacidad, Sintra-PCD, estamos recogiendo a todos esos conductores que fueron laboralmente productivos y descuidados, bien sea o por un riesgo laboral o por un accidente de tránsito, y estamos mirando qué hacer con estas personas para que vuelvan a ser productivos. Pues, presidente, muchas gracias. Ojalá este tema del trabajo de las personas con discapacidad o alguna dificultad en su movilidad tenga tanta importancia como los otros puntos que van a empezar a debatirse en esas mesas técnicas en menos de 8 días. Gracias por estar aquí esta noche. A usted por habernos invitado, muchas gracias. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.
Se desacelera la inflación en Colombia. Costo de vida del 0% en agosto. Inflación anual alcanza el 6.12%. Precio de alimentos y bebidas cayeron en agosto según el DANE. Inflación cayó por sobreoferta de alimentos y baja demanda, dicen gremios. Gobierno y camioneros explican acuerdo para levantar bloqueos. Diésel aumenta 400 pesos este mes y 400 más en diciembre. El proceso de paz con el ELN agoniza, asegura comisionado de paz. Ofensiva militar en Cauca. 8 disidentes abatidos. Superintendencia de Servicios alerta por escasez de agua en Bogotá, Ibagué, Santa Marta y Villavicencio. Hay riesgo de apagón en centro del país, advierte la Procuraduría. Consejo de Estado ordena al presidente rectificar señalamientos de malos manejos en la nueva EPS contra Enrique Vargas Lleras. Condenan al Estado por chuzadas a exmagistrado Jaime Araujo. Presidentes de la ANDI y del Senado arremeten contra nueva reforma tributaria. Reforma se presentará sí o sí, dice el presidente Petro. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La inflación en Colombia continúa cediendo. Según el DANE, en agosto la inflación fue del 0%. El indicador anual bajó al 6,12%. Desde julio de 2020 no se registraba una inflación del 0% en su variación mensual en el país. En agosto de este año esa cifra se reportó nuevamente. Recreación y cultura, que también decrece 0.22%, información y comunicación 0.40% y alimentos y bebidas no alcohólicas es la que más decrece, menos 0.68%, lo cual explica entonces estas contribuciones. Para la medición anual, el costo de vida registró una disminución, mientras en agosto de 2023 fue de 11.43%, en agosto de este año fue de 6.12%. Las actividades que jalonaron el costo de vida en el octavo mes del año fueron: educación 10.6%, restaurantes y hoteles 8.85%, alojamiento, agua, electricidad y gas 8.73%, bebidas alcohólicas y tabaco 7.03%. Las ciudades con mayor inflación son Valledupar 7.36%, Sincelejo 6.88%, Riohacha 6.86%, Bucaramanga 6.83% y Cúcuta 6.76%. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el resultado de la inflación demuestra que es necesario bajar más las tasas de interés. Los gremios, por su parte, indican que la inflación está cediendo por la sobreoferta de alimentos. Durante el mes de agosto pasado, los precios de los alimentos decrecieron en un menos 0,64% según el DANE. Para la Sociedad de Agricultores, la explicación está en un crecimiento mayor de la oferta sobre el consumo de alimentos. Puede estarse generando una situación donde hay una mayor oferta de comida y el consumo no está creciendo en la misma proporción, como bien lo dijo el DANE en la última revisión del consumo de los hogares. El resultado de una inflación de 0% es una noticia alentadora para el gremio ganadero. El haber logrado que el mes de agosto el incremento de precios prácticamente esté en cero va a permitir estar mucho más en el corredor que el Banco de la República estableció, y eso ayudará incluso a bajar las tasas de interés. ACOPI, por su parte, el gremio que representa a las pequeñas y medianas empresas, lamentó que las buenas noticias en materia de inflación en agosto cambiaran en los primeros días del mes de septiembre por cuenta de los bloqueos y el paro camionero. Es innegable que cualquier bloqueo a las vías en el país le genera una afectación a los costos logísticos y de transporte de todas las mercancías. Esta noche el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que el resultado de la inflación de agosto debe llevar al Banco de la República a acelerar la rebaja en las tasas de interés. El fin del paro camionero se dio por un acuerdo entre el gobierno y los transportadores en el que se definió un aumento de solo 800 pesos en este año en el precio del diésel. También acordaron crear mesas técnicas para tratar los problemas estructurales del sector transporte.
El acuerdo de 15 puntos firmado por el Gobierno Nacional y camioneros establece una modificación a la resolución que definía un aumento de 1.904 pesos en el valor del diésel para este año. Ahora el incremento será de solo 800 pesos. En este momento arranca un incremento de 400 pesos, el 1 de diciembre entra otro incremento de 400 pesos, iniciamos este trabajo y el propósito que tenemos es lograr que se sigan dando incrementos graduales en la medida que logremos identificar esos aspectos estructurales. Otro punto del acuerdo son las mesas técnicas que deben iniciar en menos de 8 días para revisar problemas estructurales del sector transporte. Si ese reajuste se hace de una forma equilibrada y que el empresario generador de carga pague el completo de lo que dice el CICETAC, pues no vamos a tener más inconvenientes en el tema de recuperación de la cartera. Y hemos encontrado en cada año cerca de 1.000 empresas que han estado pagando por debajo del CICETAC y encontramos casi que 800 algo empresas que son reincidentes, o sea, las identificamos en el año 2022 y las identificamos en el año 2023. Entonces ahí viene un primer elemento y está en el acta, y es seguir fortaleciendo ese seguimiento y ese control que se viene haciendo desde la superintendencia para garantizar que se cumpla el CICETAC, que nadie pueda pagar por debajo del CICETAC, que no lo deban hacer porque pues también se fortalece el control. Se congelan también futuros aumentos en el precio de ese combustible hasta la revisión total de las fallas y desigualdades del transporte en el país. El presidente de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles, David Jiménez, pidió una compensación al gobierno por la reducción de precios del diésel. Aunque se reconoce lo logrado entre gobierno y transportadores de carga, la disminución en el precio del diésel pone en aprietos a los distribuidores minoristas de combustibles. Estas empresas compraron sus cupos al mayorista a precio del pasado sábado, cuando se decretó el alza de 1.904 pesos. Ahora, con la disminución a 400 pesos, los minoristas tienen un diferencial de 1.504 pesos el galón, que se pagó de más y que representa para toda esta industria cerca de 30.000 millones de pesos. Para que las estaciones de servicio no tengan que esperar a que rote el inventario, que demora aproximadamente entre 2 a 3 días, y puedan vender al nuevo precio. Con este panorama, el sector le envió una carta al ministro de Minas, Andrés Camacho, para que se establezca una medida retroactiva. Pedir una nota crédito a las plantas de abastecimiento donde se reconozca ese mayor valor pagado entre el 31 de agosto de 2024 hasta la fecha. Se espera que la medida sea adoptada en el corto plazo para evitar el traslado de altos precios al consumidor. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, anunció un plan de acción para agilizar el transporte de alimentos represados por el paro camionero. Superado el paro camionero, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, puso en marcha un plan de acción para acelerar la salida de alimentos represados. Esta medida contempla articulación con productores, gremios y autoridades locales para reactivar el sector agropecuario tras 4 días de bloqueo en carreteras nacionales. Se mantendrán las comisiones para la atención de los puntos críticos priorizados con el ánimo de verificar las condiciones de transporte y acopio, además de apoyar la comercialización de alimentos, en particular de las cadenas cebollera, láctea y arrocera. Como parte de estas mesas de articulación, se realizó una primera reunión con autoridades administrativas de los municipios que conforman el corredor lechero de Cundinamarca. La Policía Nacional reveló el balance que dejaron las movilizaciones de los camioneros. Hay 10 capturados y 3 personas judicializadas por actos de vandalismo. Para el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general José Luis Ramírez Inestrosa, la actuación de la policía en medio del paro de transportadores fue correcta. Confirmó la captura de 10 personas. 10 capturas en diferentes procedimientos, especialmente 3 capturas en Chocontá, en la atención de un caso de policía por parte de un subintendente. Le lesionan el pabellón de su oreja izquierda y desafortunadamente pues es llevado a un hospital para que lo traten, y allí se realiza la captura por ataque a servidor público. Este es el balance del paro durante sus 4 días. No se presentaron personas lesionadas. En solo de esos 5, de los 23 casos, en solo 5 fue necesario el uso de agentes químicos o armas menos letales, que digamos es algo muy positivo. En varios de ellos, la sola presencia física de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden permitió que se abrieran las vías. Hombres de la Fuerza Disponible y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden permanecen en puntos estratégicos para prevenir nuevos bloqueos.
Y como un éxito de las vías de diálogo que ha abierto el Gobierno Nacional, calificó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el acuerdo alcanzado con los camioneros del país luego de 4 días de paro. Del acuerdo logrado con los camioneros en la madrugada de este viernes, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó la voluntad del diálogo de las partes, comenzando por el Gobierno Nacional. Es un buen acuerdo para Colombia, es un buen acuerdo para los pequeños camioneros en todo el país y es un acuerdo que demuestra sobre todo, más allá del precio del combustible, más allá de que vamos a trabajar en el cambio del modelo del sector del transporte en Colombia, que demuestra momentos de tanta peleadera, de tanta insultadera, de tanta descalificación, que hablando, escuchándonos, cediendo, los colombianos podemos avanzar en ese gran acuerdo nacional que ha planteado el gobierno del presidente Petro. Dijo además el ministro que lo positivo del acuerdo es que permitió reactivar las discusiones sobre el diésel, cuyo precio está congelado desde hace 5 años. El proceso de paz con el ELN está agonizando. Esto lo reconoció hoy el comisionado de paz, Oti Patiño. El funcionario aclaró que el gobierno mantiene las puertas abiertas del diálogo con esa guerrilla. A la espera de que el ELN dé una respuesta al gobierno nacional en el sentido de si quiere retomar los diálogos de paz y reiniciar el cese el fuego bilateral, se declaró el comisionado de paz. Sin embargo, dijo que ese proceso tiene pronóstico reservado. Está agonizando, pero ellos son los únicos que pueden ponerle oxígeno, pero no se lo van a meter poniendo bombas en los oleoductos, no se lo pueden poner matando gente. O sea, el gobierno ya estaba prácticamente desistiendo de esa... No, el gobierno nunca desistirá de ningún camino hacia la paz, pero desde luego, si la otra parte, digamos, desiste de eso, pues, digamos, del gobierno no puede hacer nada más. Y frente a la ofensiva terrorista del Clan del Golfo para apoderarse del departamento del Chocó, el comisionado dijo que la fuerza pública está activando un plan de contingencia urgente. Se han expandido por todo el litoral, es decir, la ribera del río Atrato, y se han ido tomando esos barrios y ahora están tomándose la parte suroriental del municipio. No obstante, el comisionado dice que el gobierno nacional mantiene la puerta abierta para dialogar con todos los grupos armados ilegales. Las fuerzas militares abatieron a 8 guerrilleros de las disidencias al intervenir ante nuevos hostigamientos entre diferentes facciones de dichas disidencias en el Plateado, departamento del Cauca. Sigue siendo crítica la situación de orden público en el departamento del Cauca, especialmente en el Plateado. Enfrentamientos entre las disidencias del Estado Mayor Central al mando de alias Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia han dejado graves afectaciones en zonas urbanas. Además de esto, se presentaron enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias, específicamente cuando las fuerzas militares detectaron la presencia de un operador de dron. Con este estarían lanzando granadas y explosivos improvisados. La reacción de las tropas negó este propósito criminal, permitiendo la captura de 2 integrantes de esta estructura residual y la recuperación de un menor de edad, quienes resultaron heridos tras propiciar combates con los soldados desplegados en esta zona. Tras identificar la amenaza, las tropas dispararon un misil a 500 metros de distancia, con lo que murieron 8 guerrilleros. Todos los abatidos serían de la Segunda Marquetalia. A esta hora el Ejército Nacional sigue desarrollando operaciones ofensivas en la zona. Varias regiones del país, incluida Bogotá y Cundinamarca, enfrentan una crisis hídrica por estos días. Las lluvias en los embalses que abastecen los acueductos han estado por debajo de los volúmenes esperados. Los embalses que abastecen de agua a Bogotá y el centro del país están cayendo a niveles críticos. El sistema Chingaza, que es el principal proveedor del líquido, está en un nivel del 48% debido a que ya van varias semanas sin que llueva en toda esta zona. Pero además de Bogotá, hay más regiones en las que la situación es preocupante. En muchas partes del país hay problemas de agua, hay escasez de agua, hay municipios que no tienen agua, como Santa Marta, por ejemplo, en Villavicencio, en Ibagué. Ante la crisis hídrica en varias regiones, el gobierno le apuesta a fortalecer acueductos comunitarios. Está contemplado en el proyecto que hay de modificación a la ley 142 el reconocimiento de las comunidades organizadas que están contribuyendo
más o menos en un número de 40.000 acueductos en la geografía nacional que suministran agua a sus comunidades, se autoabastecen y es necesario fortalecerlos. La Procuraduría alertó por la posibilidad de un apagón a mediano plazo en Bogotá y en Cundinamarca debido a los retrasos en los proyectos de transmisión y distribución de energía. Según la Procuraduría, desde mayo de 2023, el Ministerio de Ambiente y la CAR Cundinamarca están en mora por poner en marcha los trámites ambientales para los proyectos de transmisión y distribución de energía eléctrica para Bogotá y Cundinamarca. Si la demanda se incrementa, podríamos tener áreas en las que podríamos tener desabastecimiento, riesgo de desabastecimiento de energía. El procurador dijo que la situación ha requerido la operación permanente y a máxima capacidad de la central termoeléctrica Termocipa para el suministro de energía. ¿Eso qué implica? Eso nos ha implicado básicamente que se hayan producido más de 90.000 toneladas de CO2, de dióxido de carbono en promedio mensual. Un impacto ambiental, por supuesto, para el calentamiento global, que es lo que se quiere mitigar con la transición energética. La delegada de Ambiente pidió a la Alcaldía de Bogotá información sobre los impactos que se generarían al no poder atender la demanda de energía. El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse de sus declaraciones contra la familia del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, a quienes señaló de estar vinculados con presuntas irregularidades en la nueva EPS. El Consejo de Estado le dio plazo de 5 días al presidente Gustavo Petro para que se retracte y presente excusas públicas por las declaraciones contra Enrique Vargas Lleras, el hermano del ex vicepresidente Germán Vargas, cuando dijo que su familia estaba involucrada en las investigaciones adelantadas en la nueva EPS. El ex vicepresidente informó sobre la decisión en su cuenta de X y dijo que la justicia les había dado la razón, luego de que interpusieran una acción de tutela contra Petro por esos señalamientos. Las declaraciones del presidente se dieron en publicaciones del 28 y 31 de mayo y el 4 de junio por su cuenta de X y en una alocución presidencial el 6 de junio de 2024. El Consejo de Estado determinó que la retractación de Petro deberá publicarse y permanecer en las cuentas de redes sociales de la Presidencia, el Departamento Administrativo de Presidencia de la República y en su cuenta personal de X. 2 altos exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no aceptaron cargos por corrupción. La Fiscalía presentó pruebas y pidió cárcel para los detenidos. Luis Carlos Barreto y Pedro Rodríguez Melo habrían sacado ganancias del entramado ilegal para direccionar contratos. Las 2 personas fueron presentadas ante un juzgado en Bogotá. El presunto hecho corrupto se habría presentado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Pedro Rodríguez trabajó en la administración de Olmedo López en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres como su asesor jurídico. Era una de las personas de confianza del director. Fue señalado como la persona que llevó al negocio de la compra de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira al contratista Luis Eduardo López, quien finalmente se quedó con el convenio. Por su parte, Luis Carlos Barreto trabajó como subdirector de conocimiento de la entidad. Tendría nexos con el jefe de función pública, César Manrique, quienes estarían detrás del traslado de 100.000 millones de pesos que la unidad tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras. Los delitos imputados fueron concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento privado. Este viernes la Fiscalía General también imputó delito de soborno en actuación penal al abogado Edgar Riveros por su presunta participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La Fiscalía reveló que en los encuentros el abogado Gustavo Moreno actuó como agente encubierto y grabó el supuesto soborno en el que Riveros quería librar a su cliente de sus presuntos actos de corrupción. Por esto, Riveros fue imputado por el delito de soborno en actuación penal, del cual se declaró inocente. El Consejo de Estado condenó a la Nación por las chuzadas del DAS al ex magistrado de la Corte Constitucional Jaime Araujo. El Consejo de Estado condenó a la fiduciaria La Previsora, que reemplazó al Departamento Administrativo de Seguridad DAS y le ordenó a pagar 20 salarios mínimos al exmagistrado de la Corte Constitucional Jaime Araujo por las chuzadas y seguimientos de los que fue víctima entre el 2000 y el 2009. Además, ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia crear una comisión para vigilar nuevas denuncias de servidores públicos o particulares que manifiesten ser víctimas de seguimientos ilegales por parte de entidades encargadas de ejercer la inteligencia y contrainteligencia
emergencia del país. La decisión del Consejo de Estado se dio al confirmar que el exmagistrado Jaime Araujo fue víctima del grupo G3 del DAS, que usó la plataforma Esperanza, por medio de la cual se realizaron interceptaciones ilegales. El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Baiser Jiménez como miembro de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG. El alto tribunal determinó que Jiménez no cumple con los requisitos de experiencia y preparación técnica exigidos por la ley para ocupar el cargo. Actualmente Jiménez es el director de esa comisión, de la CREG. Por petición de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, se aplazó la audiencia preparatoria para la presentación de cargos contra el exmandatario por presunto soborno a testigos. Fue aplazada por 15 días la audiencia preparatoria del juicio en contra del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Una jueza advirtió que no permitirá dilatar el proceso y dejó claro que es el despacho menos congestionado en todo el país. La decisión se dio tras acoger el pedido de la defensa de aplazar el inicio de las audiencias preparatorias del expresidente. Vélez se defiende por presuntamente haber incurrido en los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Fue su abogado Jaime Granados quien pidió el aplazamiento. La audiencia sería retomada el próximo 2 de octubre y se podría extender durante los días 3, 4, 7, 8, 9, 10, 16 y 17 del mismo mes. El expresidente Andrés Pastrana solicitó ante la Corte Penal Internacional de Justicia en La Haya la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su recién nombrado ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello. Estamos decididamente comprometidos con la defensa. A nombre de más de 30 expresidentes de España y América Latina que hacen parte de la organización demócrata IDEA, el expresidente Andrés Pastrana acudió hoy ante la Corte Penal Internacional para que intervenga ante las graves violaciones de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Dijo que el venezolano es un estado militar opresor y pidió además captura para sus dirigentes. Le solicitamos al fiscal de la Corte Penal Internacional su urgente intervención para que los máximos responsables de estos delitos de lesa humanidad sean objeto de las medidas del caso por parte de la Corte Penal Internacional. Cumplida la fase previa, he solicitado la captura y la detención de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, al igual que toda la cadena de mando. El expresidente Pastrana manifiesta que la Corte Penal no puede quedarse de brazos cruzados frente a las violaciones a las que son sometidos millones de venezolanos y el desconocimiento del voto popular que le dio el triunfo a Edmundo González y no a Nicolás Maduro. La Fiscalía relevó al fiscal Mario Burgos de la investigación por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Según la resolución de la Fiscalía, la decisión de apartar al fiscal Mario Burgos de la investigación por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci obedece a que en julio el fiscal fue reubicado en la Dirección Especializada para Delitos contra el Medio Ambiente. La investigación por el crimen quedará en manos de un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales. La muerte del fiscal paraguayo ocurrió en la isla Barú el 10 de mayo de 2022. También se conoció una carta que su esposa envió a la fiscal Luz Adriana Camargo, rechazando las recientes declaraciones del fiscal general de Paraguay, Emiliano Rondón, quien dijo en ese país que las investigaciones no avanzaban porque la fiscal Camargo no lo había recibido. En Barranquilla, los transportadores protestaron por el asesinato de un conductor. Piden que ese crimen no quede en la impunidad. En la prolongación de la calle Murillo en Soledad y la Circunvalar en Barranquilla, el transporte urbano se paralizó. Protestaron por el asesinato de un conductor de un bus afiliado a la empresa Coazoatlán. El bloqueo de vías obligó también a la suspensión de las operaciones del servicio de transporte masivo Transmetro. Habitantes de Soledad y el sur de Barranquilla fueron los más afectados. Lastimosamente son vidas que se pierden, que no tienen nada que ver con esto, pero nos toca a todos ahí caminar, ahí llegar a la casa. Para poder llegar a la casa nos tocó siempre caminar bastante. Y me queda todavía falta la mitad. Ayer fue asesinado el conductor José Luis Chávez Ardila, quien acababa de salir a cumplir una ruta que lo llevaría al norte de Barranquilla. Apenas había recorrido algunas cuadras cuando a la altura del barrio Villaestadio fue abordado por un hombre que simuló ser pasajero, le pidió la parada y al detenerse el bus desenfundó un arma de fuego y le disparó. Hace 2 semanas, la empresa de transporte recibió un panfleto, al parecer, del Clan del Golfo. 4 adultos fallecieron tras un incendio en una vivienda en Cali. Una menor de 3 años sobrevivió a la conflagración.
En la clínica Valle del Lili Sur de Cali continúa hospitalizada la pequeña Briana Ballesteros, la única sobreviviente del trágico incendio que se registró esta mañana en esta vivienda del barrio El Guabal de la capital del Valle. La menor fue encontrada en los brazos de su madre en medio de esta tragedia. El estado de salud de la menor es todavía reservado. Se está coordinando con gestión de riesgo la visita hacia el centro asistencial para un apoyo psicosocial, y también gestión de riesgo está en el sitio haciendo un balance o un conteo de las necesidades de las personas para asimismo coordinar la ayuda humanitaria. Como Nancy Ballesteros de 69 años, Doneida Ballesteros de 65 años, Luis Carlos Ballesteros de 54 años y Gracie Ballesteros de 40 años, madre de Briana, fueron identificados los adultos que fallecieron en esta conflagración. El incendio se apagó gracias a los vecinos, a la labor de los vecinos, y porque mi marido se metió a sacar a la niña, porque si no la historia hubiera sido otra y la niña todavía estaría allá adentro. Dos de las víctimas de este incendio estaban de viaje en Cali, oriundos de Medellín y Costa Rica. Se encontraban en la capital del Valle por el sepelio de otro familiar que había fallecido la semana pasada en un accidente automovilístico. Más de 700 indígenas en Vera que estaban instalados en el Parque Nacional de Bogotá iniciaron el retorno a sus territorios luego de llegar a acuerdos con el distrito y con el gobierno nacional. Este viernes empezó el retorno de indígenas en Vera que permanecían en el Parque Nacional en el centro de la capital hacia sus territorios. Alrededor de 700 personas que estaban asentadas en este parque. Se lograron unos acuerdos históricos que se han firmado hoy en el Parque Nacional. Aquí estamos algunas de las entidades que nos hemos comprometido a dar las garantías del buen vivir para que el pueblo pueda retornar. Según el gobierno nacional, retornarán 280 hogares, es decir, 702 personas. 39 hogares serán reubicados temporalmente, 11 personas se integrarán localmente en la capital. Tras la lluvia de demandas contra la reforma pensional, sectores del gobierno y las centrales obreras convocaron a una jornada de movilizaciones para defender el proyecto. Como la Marcha de las Canas, fue catalogada la movilización social programada para el próximo 19 de septiembre que busca defender el bono que la reforma pensional entrega a los adultos mayores más pobres del país. No sean miserables con estas personas, eso es una infamia demandar esta ley que les va a dar por primera vez en su vida un bono pensional a unas personas que no pudieron cotizar. El presidente Petro también se refirió a las demandas contra la reforma pensional y agregó que también saldrá a las calles. Son deseos del egoísmo social, que es todo lo contrario del Estado social de derecho. Por eso voy a acompañar a la tercera edad en su movilización por la dignidad. Las centrales sindicales también anunciaron su apoyo a las reformas del gobierno. El 19 de septiembre es para eso, decirle, no señores, este gobierno sigue teniendo respaldo popular, este gobierno va a luchar para completar su periodo constitucional y nosotros vamos a hacer el esfuerzo que esté a nuestro alcance para que eso siga sucediendo. La plenaria de la Cámara de Representantes citó a debate de control político al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. Los funcionarios tendrán que explicar la próxima semana cuáles son las medidas de control y de investigación interna que se están empleando ante los reiterados casos de vehículos usados para transportar droga y cometer delitos. Es una vagabundería. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, afirmó que el gobierno busca la forma de cumplir la orden del Tribunal de Cundinamarca para erradicar la presencia de hipopótamos en el país. 24 horas después de la decisión de un tribunal que ordenó erradicar la reproducción de hipopótamos sin control en el Magdalena Medio antioqueño, la ministra de Ambiente respondió. Nosotros vamos en camino a cumplir las órdenes del tribunal y la política del gobierno es que tenemos que no solo controlar esta población, sino que tenemos que llegar a un punto cero de presencia de hipopótamos en el país. Y aseguró que el gobierno ya expidió los protocolos de una eventual eutanasia. También se evalúa la traslocación. En este momento se están terminando varias negociaciones internacionales para traslocación de un número importante. Hemos hecho el trabajo con la Asociación Mundial de Zoológicos, hemos buscado dónde están los espacios y cuál sería, hasta dónde hay hoy demanda para esta traslocación. Las declaraciones se dieron durante el Congreso de la ANDI convocado en Medellín. La Procuraduría llamó a juicio al exdirector del Centro de Memoria Histórica, Rubén Acevedo, por presuntas irregularidades en contratación.
La Procuraduría profirió pliego de cargos contra el exdirector general del Centro Nacional de Memoria Histórica, Rubén Darío Acevedo, y la exdirectora para la construcción de la entidad, Marta Pérez, por firmar 2 convenios a dedo por 208 millones de pesos para documentar hechos de interés público. El primer convenio se firmó con la Universidad Autónoma de Occidente por 110 millones de pesos para documentar el secuestro de 194 personas que se encontraban en la iglesia La María en Cali en mayo de 1999. El segundo convenio fue con una fundación universitaria por 98 millones de pesos para difundir la vida y la obra de Monseñor Isaías Duarte, asesinado en la capital del Valle del Cauca en marzo de 2002. La Procuraduría dice que se debió hacer una convocatoria pública que permitiera la participación de otras entidades para registrar esos hechos. Por tercer día consecutivo, cientos de recicladores llegaron hasta la Presidencia de la República para pedirle al jefe de Estado mejorar sus condiciones laborales. Desde la Casa de Nariño, los recicladores de oficio en Bogotá extienden un llamado al presidente Petro para que firme las modificaciones al decreto 596 de 2016. Lo que necesitamos es que el presidente firme la modificación porque eso trae que la exclusividad del reciclaje sea solamente para el gremio reciclador. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que dice la modificación al decreto 596. Exclusividad para el gremio reciclador. Aseguran que actualmente los beneficios de ley solo los reciben los empresarios. Hay empresas fraudulentas que están cobrando el dinero del reciclaje sin ejercer la labor. No sé por qué la superintendencia, por qué el Aguaes permiten eso. Según los datos oficiales, en Colombia hay más de 50.000 familias que viven del reciclaje y se verían beneficiadas con los ajustes a esta ley. El presidente Gustavo Petro aseguró que cuando finalice sus 4 años de gobierno quiere entregar su rendición de cuentas en la Plaza de Bolívar frente a miles de colombianos. Que predominan. La inspiración del presidente Petro nació tras el último informe de gobierno que entregó su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador a pocos días de finalizar sus 6 años en el poder. A través de sus redes, el presidente Petro compartió imágenes del emotivo momento donde López Obrador se despide de los mexicanos, en medio de un porcentaje de popularidad que sobrepasa el 70%. El día que salga definitivamente de este palacio frío, espero en vez de salir triste como anteriores gobernantes, ir a la Plaza de Bolívar y ante una multitud que la llene, hacer mi balance final, terminar en medio del pueblo. Mensaje del presidente Gustavo Petro que se da a 2 años que finalice su gobierno el 7 de agosto de 2026. El representante a la Cámara, Carlos Ardila, presentó un proyecto de ley para que los jóvenes puedan prestar el servicio militar obligatorio como voluntarios en el Cuerpo de Bomberos. La Cámara de Representantes estudiará un proyecto de ley para que el servicio militar pueda ser prestado como bombero. Menos del 8% de los llamados a prestar el servicio militar terminan vinculándose a una de las fuerzas o de la institución que acabo de mencionar. ¿Qué planteamos hoy? Que esos cuerpos de bomberos voluntarios tengan la posibilidad de recibir un personal necesario para atender principalmente demandas en materia ambiental, incendios forestales, sea para atenderlos o sea para prevenirlos. Ese bombero tendrá una vocación ambiental. Además de entregar una alternativa al servicio militar, se busca fortalecer los departamentos de bomberos del país. Generamos una alternativa con una vocación civil, con una vocación ambiental, que terminamos fortaleciendo los cuerpos de bomberos voluntarios de este país. El proyecto será estudiado y debatido en esta legislatura. Las autoridades recuperaron varias patinetas eléctricas que habían sido hurtadas en un local de Bogotá. 47 patinetas eléctricas que fueron robadas de una bodega de la localidad de Barrios Unidos, avaluadas en más de 500 millones de pesos, fueron encontradas por la policía en la localidad de Usme. El propio alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, participó en el operativo. Esta investigación ocurrió en medio de la situación que estábamos viviendo de paro en Bogotá en los últimos días y en el país. Mientras que nosotros estábamos en buena medida trabajando en resolver la problemática del impacto del paro, la SIJIN y el equipo de la Policía Metropolitana recibió la investigación y recibió la denuncia por el hurto de un número significativo de patinetas en la localidad de Barrios Unidos. Esto habría ocurrido el día domingo pasado y la investigación inició una vez se presentó la denuncia el lunes. El día de ayer fue identificado el sitio donde estaban las patinetas, 74 patinetas que están valoradas en más de 500 millones de pesos, hay algunas de 11 millones de pesos, otras de 7, otras de 8. Y se identificó el sitio,
Se esperó si eventualmente se podía identificar a alguien que estuviera cuidando esto, pero se decidió proceder a recuperar las patinetas para no tomar otro riesgo. A pesar del seguimiento de cámaras de seguridad, no hubo capturados. Las patinetas fueron entregadas a los propietarios del establecimiento comercial donde ingresaron los delincuentes. En Estados Unidos, el adolescente que asesinó a 4 personas e hirió a otras 9 en una escuela secundaria de Georgia y su padre podrían enfrentar cadena perpetua. De otra parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, insistió en que su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, debe publicar las actas electorales. Y la vicepresidenta Kamala Harris rompió un récord en la recaudación de fondos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El sospechoso del tiroteo en la escuela de Appalachia, que dejó 2 estudiantes y 2 profesores muertos, compareció ante un tribunal en Georgia junto a su padre. El juez dijo que ambos podrían enfrentar cadena perpetua. El mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, insiste en que su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, como presidente de ese país, debería probar que él es el preferido del pueblo venezolano y que por ello ganó los comicios, pero que se niega a hacerlo, por lo que él y Colombia no aceptan los resultados de esas elecciones. Además que el comportamiento de Maduro es decepcionante. La campaña de la candidata demócrata a la presidencia estadounidense, Kamala Harris, anunció que ha recaudado hasta el momento $361 millones en agosto y que tiene unos 404 millones en efectivo. Entre tanto, el expresidente y candidato republicano Donald Trump, tras el anuncio de Kamala, dijo que su campaña republicana había recaudado 130 millones en agosto y disponía de unos 300 millones en efectivo, es decir, que Kamala triplica la cifra de Trump. Tras 10 días de incursión, las tropas israelíes se retiraron de la ciudad y del campamento de refugiados de Jenin, al norte de la Cisjordania ocupada. En la incursión murieron al menos 21 civiles. Con maquinaria pesada, la gente limpió los escombros en el campo de refugiados de Jenin que dejaron los bombardeos y así abrir paso para que ingresaran los civiles de nuevo a sus hogares que habían huido para mantenerse a salvo. Después de más de una semana de incursión de las tropas de Israel en Cisjordania ocupada, el ejército, mediante un comunicado, informó que durante la operación militar dieron de baja a 36 milicianos y otros 46 fueron arrestados. Además que confiscaron unas 2 docenas de armas, destruyeron 3 laboratorios de fabricación de bombas y neutralizaron docenas de artefactos explosivos. Israel considera que esa zona es bastión de los grupos armados palestinos, por lo que la operación militar se considera la más mortífera desde el inicio de su guerra contra Hamas. Entre tanto, la ofensiva israelí sigue en Gaza, donde en medio del conflicto casi 350.000 niños gazatíes han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra la polio. Desde Medellín, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que la reforma tributaria está en cuidados intensivos y advirtió que tiene los votos para hundirla. ¿Cómo así? ¿Que creen que el Congreso va a aprobar una reforma tributaria que no conoce de 12 billones de pesos para gravar a quién? Eso ya genera incertidumbre en el sector privado. Pues le tengo la buena noticia que tengo los votos para hundirla el próximo martes, esa reforma tributaria. Y advirtió que tiene los votos para negar el presupuesto general de la nación si el gobierno no saca los 12 billones planteados en la propuesta. También aseguró que de las decisiones depende el presupuesto de 2025. Si el gobierno no saca los 12 billones de pesos antes del martes, vamos a negar el monto completo para que se recomponga el presupuesto. Tenemos los votos. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, también habló de la votación que fue convocada para la próxima semana. Hay que obligatoriamente ajustar el presupuesto. Es más, hay que hacer un llamado a los congresistas para que no vayan a aprobar el presupuesto sin saber efectivamente si estamos o no estamos de acuerdo con aumentar los impuestos. En el diálogo abierto convocado en el Congreso de la ANDI en Medellín, también participaron los senadores David Luna, María Fernanda Cabal y el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Salamanca. Y por su parte, el presidente Gustavo Petro insistió en la necesidad de tramitar una reforma tributaria y rechazó la idea de recortar el presupuesto en 2025.
Más de 30 congresistas firmaron una proposición para reducir el presupuesto del gobierno en 2025. El presidente Petro asegura que esto pone en riesgo a la economía. Si se reduce la inversión en 12 billones por decisión del Congreso, de inmediato viene el recorte que no se hará en el gasto para los pobres. Reducir inversión solo trae como consecuencia estancar la economía, pero en mi gobierno los pobres no pagarán la crisis. A pesar de la iniciativa de los congresistas contra el presupuesto, el presidente Petro hace una aclaración. Recorten o no recorten la ley de presupuesto, la ley de financiamiento o la reforma tributaria, se presentará porque hay que reactivar la economía. Mensaje que se da en medio de la discusión del presupuesto para el próximo año y una posible reforma tributaria. El representante a la Cámara, Andrés Forero, denunció que la reforma pensional recientemente sancionada por el presidente Petro está desfinanciada. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le respondió. Desde la Comisión Séptima de la Cámara, donde se debatió y aprobó la reforma pensional, el representante Andrés Forero del Centro Democrático advierte que la ley está desfinanciada. Faltan recursos para poder cubrir esos 2.5 millones de adultos mayores. Cuando uno hace las matemáticas de 223.000 pesos por 6 meses para 2.5 millones de colombianos, pues eso da cerca de 3.3 billones de pesos. Es decir, hay un faltante de 1.5 billones de pesos. La reforma entrará en funcionamiento en julio del próximo año, por lo que la ministra de Trabajo afirma que no hay problemas financieros. Cuando ya se apruebe el presupuesto en total, nosotros estaremos muy pendientes de que efectivamente no falten recursos para algo que ya el gobierno ha dispuesto. La Corte Constitucional revisa si avala la reforma ante la avalancha de demandas contra su legalidad. Las máquinas están bien lubricadas no solo porque las llenas con un lubricante excepcional. Lo haces con experiencia, colaboración y orgullo. You fill with Mobil. El Ministerio de Comercio reportó un crecimiento de las exportaciones no mineras del 7% al cierre de julio. El reporte del Ministerio de Comercio destacó el crecimiento de las exportaciones no mineras que para el periodo enero-julio alcanzaron 12.463 millones de dólares, que significó un alza del 7%. Este rubro sigue presentando una positiva dinámica por el aumento en manufacturas y la agroindustria. El sector tiene que crecer y crece en productos y servicios, y la gente ve la necesidad de exportar y está teniendo la oportunidad de hacerlo. Transporte, transformadores, preparaciones de belleza, entre otros, crecieron. Se espera que la tendencia se mantenga hacia el cierre del año. Hay más inversión en el país, los trabajadores ganan un poco mejor, entonces gastan más, entonces es una cadena bien interesante y por eso es un ciclo virtuoso. Las exportaciones totales presentaron una recuperación del 10,8% a julio. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,98% a 1.328 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió, con una valorización de 2,08% a 60.000 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 6,81% a 10.400 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 14.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,4% a 33.800 pesos. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 4.149 pesos con 79 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.920 pesos y la venden entre 1.970 pesos. Un euro cuesta 4.623 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 36 centavos. El azúcar se transó en 18,90 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68 con 16 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $71 con 50 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.930 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.